con nuestro estudio de Isaías 6, 1 al 8. Estamos explorando este pasaje y mientras nos acercamos constantemente a él, quiero que se vea como una especie de aventura donde estamos conociendo a Dios. Y hay varios propósitos pastorales para estudiar este pasaje desde los pasados 2 domingos y continuar haciéndolo. Hay varios propósitos cruciales que quiero que nos enfrasquemos en ellos para poder comprender esta gran verdad. Y lo primero es que creo firmemente que una iglesia vibrante y apasionada por Dios es una iglesia que conoce al Dios que adora y exalta. Así que un aspecto fundamental es conocer a Dios. Y del conocimiento de Dios emana entonces en nosotros un amor maravilloso y nuevo por Él. Con eso en mente, vamos a mirar nuevamente este pasaje. ¿Qué tal si te pones sobre tus pies y me acompañas a Isaías capítulo 6, versos 1 al 8? Isaías capítulo 6, versos del 1 al 8. Isaías capítulo 6, versos del 1 al 8. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el año de la muerte del rey Uzías vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Llena está toda la tierra de su gloria. Y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos. Entonces voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en su mano que había tomado del altar con las tenazas. Con él tocó mi boca y me dijo: esto ha tocado tus labios, y es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. Yo oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Aquí estoy, envíame a mí, le respondí. Palabra del Señor. Puede tomar asiento. Hemos estado en los domingos pasados, una vez más, estudiando Isaías 6. Y hoy vamos esencialmente tal vez al mensaje central de esta porción y la experiencia de Isaías. Crecí en una iglesia pentecostal. La palabra santidad era de las más usadas por las personas en mi experiencia de iglesia. Incluso las escribían en alguna parte dentro de la iglesia. Ibas a ver un letrero grande que decía santidad a Dios o santidad a Jehová. Y vi de igual manera cómo se utilizaba de manera incorrecta el concepto santidad. De alguna manera tenía las implicaciones de exigirle a la gente, y santidad se sentía como toda una lista de cosas que debo hacer para que Dios me reciba y yo le agrade a Él. O por otro lado, en una peor manera, santidad se convertía en la tarjeta de presentación de alguien que con ello entendía que había alcanzado lo suficiente para que Dios lo usara. Y era como si con orgullo dijera: mírenme, soy santo, Dios me va a usar porque soy santo. Y recuerdo de igual manera, pequeño, mientras observaba esto, ser una de las palabras que más miedo me daba. De las que más miedo me daba. Luego fui al seminario, estudié y me di cuenta de 2 cosas. Primero, que muchos de estos discursos no se encontraban en la Escritura. Y número 2, que mucha de la experiencia que sentía cuando oía la palabra santidad sí se encuentra en la Escritura. Así que había algo de los dos. Mucha de la forma en cómo usaban el concepto no necesariamente era bíblico, pero mucho de lo que me transmitía y lo que implicaba en mí sí se halla en la Escritura. Hoy quiero que estudiemos lo que significa para Dios ser santo. Si te das cuenta, ese es el clímax de este texto. Esa experiencia que Isaías está teniendo. Está teniendo una experiencia con la santidad de Dios.
Pero ¿qué significa eso? ¿A qué nos referimos cuando hablamos sobre la santidad de Dios? Este es uno de los atributos o cualidades de Dios más reconocidos en la Escritura. Y vamos entonces a mirar, hay tres aspectos fundamentales de este pasaje relacionados con la santidad de Dios que hoy quiero resaltar. Tres aspectos cruciales. Lo primero que quiero que veamos en el pasaje es la identidad de Dios como el Dios santo. Eso es lo primero que veamos. La identidad de Dios como el Dios santo. Lo segundo que quiero que observemos en el pasaje es el problema que al parecer esa identidad le causa a Isaías. Al parecer Isaías se encuentra en grave problema ante el reconocimiento de que está delante de un Dios que es santo. Y tercero, quiero que entonces observemos la respuesta de gracia que Dios da a Isaías. Quiero que al ver esa respuesta observemos que no es una respuesta aislada, es un patrón que Dios presenta en la Escritura y que es importante para tu vida y la mía también. Que es sumamente importante para tu vida y la mía. Quiero que empecemos con el primer punto. La identidad de Dios como santo o el santo Dios. O el santo Dios. Hay algo en las arquitecturas de las iglesias antiguas que las iglesias modernas han perdido para mal. Totalmente para mal. Tuve la oportunidad hace muchos años ya, unos casi 6, 7 años, de estar en Ginebra y de poder visitar la iglesia de San Pierre o la iglesia de San Pedro en Ginebra, en Suiza. Y es interesante, es una especie de mezcla de diferentes estilos arquitectónicos, desde el estilo romano hasta en particular, y este es el que llama la atención, la fachada del frente con un estilo gótico. Y hay algo impresionante cuando tú entras a una iglesia gótica en Europa. De nuevo, algo que las iglesias modernas han perdido para mal. Hay algo que ellos transmiten a través de su arquitectura que es doctrinalmente aceptado. Tú entras y ves las cúpulas gigantescas y altas. E inmediatamente nadie tiene que decirte que guardes silencio. Tú sabes que estás en un lugar totalmente diferente. No estás en la sala de tu casa. No estás en el centro comercial. No estás en una bodega. Tú estás en un lugar radicalmente distinto. Quedan mirando absorto a la altura de la bóveda que encuentras gótica. Y es interesante porque con esa estructura el lugar debería ser sumamente oscuro. Pero no. Ellos se han ideado la idea de colocar una ventana circular. Y esto es típico de las estructuras góticas. En cristales es la que ve en el fondo grande llamada rosetón. La idea que tiene es que la colocan directamente para la salida del sol, para que los rayos del sol entren y dispersen las tinieblas de manera que no necesitas iluminación. Puedes observar toda la iglesia desde la inmensidad y el poder de los rayos del sol entrando por la iglesia. Tú miras esto y es la imagen perfecta que te dice, si esta es la casa de Dios, Él tiene que ser diferente a mí. Totalmente distinta. Y sin palabras, sin sermón alguno, sin ningún tipo de lectura, el que entra ha tenido ya una experiencia con un principio doctrinal como la santidad de Dios. Porque es de eso que se trata. La idea de que el que habita o el dueño de ese lugar es diferente, es distinto, es alto, es sublime, es todopoderoso, es radicalmente diferente a ti y a mí. E ilumina las tinieblas de nuestra vida como los rayos potentes del sol, dispersando todo tipo de oscuridad. Isaías se encuentra en el templo y en medio de la experiencia de estar en el templo ve a unos
seres celestiales. Ve al Señor sentado en un trono, pero hay seres celestiales que Él describe como serafines, palabras que significan los que arden, como si estuvieran ardiendo en llama, porque están cerca de aquel que es el sol de justicia. Esos rayos que penetran todo, ellos están cerca de Él y arden como carbones encendidos. Y están allí y Él los presenta. Y ellos empiezan a cantar de manera antifonal. Uno, el otro y el otro. ¿Y qué dicen? Santo, santo, santo. Están describiendo un aspecto crucial de quién es el Dios que tú y yo adoramos. Él es santo. Y de nuevo, este concepto, si viene de la tradición de la cual yo vengo, pudiera causarte temor escuchar esa expresión. Pero hoy la idea de mi sermón es que veas cuán bello, bueno, maravilloso, hermoso y un poco aterrador también es el hecho de que Dios es santo. El hecho de que Dios es santo. Esta palabra con la cual están describiendo a Dios santo es una palabra Kadash en Antiguo Testamento. Es una palabra que se usa principalmente en todo el Antiguo Testamento con aspectos puramente religiosos. La manera tal vez de describir la palabra Kadash o santo es literalmente cortar y separar. Cortar y separar. Y esta idea de la palabra, el concepto como cortar y separar, pudiera desde que ya brindarnos alguna idea de lo que santo significa. Pero la realidad es que inmediatamente nuestra mente, al escuchar santo, tiene la intencionalidad de pensar en moralidad. Él es moralmente diferente. Y aunque eso es parte de la definición de santo, no es la definición principal de santo, es la consecuencia de la definición primaria de lo que santo significa. La palabra santo, por lo tanto, tiene dos definiciones o dos sentidos principales. El primero, Dios es santo en su ser. Ese es el primero. Y escúchelo bien, Dios es santo en su ser. Efraín lo dijo muy bien aquí cuando estaba dirigiendo la liturgia y habló de que Él es cualitativamente diferente a nosotros. Eso es santo. Entras en la catedral, te das cuenta de la inmensidad de la bóveda gótica y dices, el que está aquí debe ser diferente totalmente a mí. Esa experiencia que genera el ver la catedral gótica y la inmensidad de adentro del lugar es lo que la palabra santidad significa. Dios es cualitativamente diferente a ti y a mí y a cualquier otra cosa que exista. No hay nadie como Dios. Solo Él es Dios. No hay nadie como Él. Solo Él es glorioso. Solo Él es poderoso. Solo Él es majestuoso. Solo Él es perfecto. Solo Él es totalmente santo. Usted lo va a ver cuando estudia los pasajes en la Escritura donde a Dios se le llama el santo. Y se le va a decir, Él es el creador santo. Porque no hay otro que cree, solamente Él. Él es el santo, nuestro refugio, porque Él es el único refugio verdadero para su pueblo. Cada vez que Israel va a llamar a Dios, el santo de Israel va a decir, Él es el único como Él en todo nuestro pueblo. No hay nadie como nuestro Dios. Y esas son buenas noticias. Que Dios sea totalmente diferente a nosotros son buenas noticias e iluminan muchas de las características de Dios que tratamos el sermón pasado. Las ilumina y le da un color como los rayos del sol cuando entran por la roseta o por la ventana de la catedral e iluminan y te dejan ver todo lo que hay. La santidad de Dios le da color a cada una de las características o atributos que se encuentran en Dios. Piénselo. Cuando decimos que Dios es amor, Él no ama como tú y yo amamos.
Su amor es santo. Y eso es bueno, porque el tuyo y el mío no lo es. No lo es. Él es el único que ama de manera pura. Su amor es puro y santo. Piénsalo en el aspecto no solamente de su amor, de su poder. Su poder, Él es el Todopoderoso. Todo en la tierra está dominado, guiado y gobernado por Él. Pero quien ostenta tal poder es santo. Él es santo. Solo Él tiene un poder así. Tu espacio de influencia, el tuyo y el mío, ni tan siquiera se acerca a un ápice de su poder, dominio y control. Su justicia es santa. Solo Él hace justicia de la manera en que debe hacerse justicia. Porque Él es diferente. Él es totalmente distinto a nosotros. Ahora, obviamente un ser diferente y distinto, el que Dios sea radicalmente diferente, o como le decían los teólogos, el otro, el totalmente otro, distinto y diferente. Que Dios sea diferente también implica que Él actúa de manera diferente. Y ese es el segundo significado de santidad. Él es santo en sus acciones. No es solo santo en su ser, Dios es santo también en sus acciones. Aquel que es totalmente diferente también actúa de manera distinta y diferente. Cuando miramos la Escritura y observamos en particular Isaías 6, nos damos cuenta de inmediato cuán crucial es esto para el profeta. Recuerden, él nos dice al principio en qué momento histórico está escribiendo y en qué momento histórico tiene esta revelación. Él nos dice a nosotros que esta revelación la tuvo el día en que, o el año de la muerte del rey Usías. Y Usías había sido uno de los mejores reyes de Israel. En su reinado, Israel estaba viviendo el pico de su cultura. Era el siglo de oro, el siglo octavo, el siglo de oro de la cultura de Israel. A nivel económico, a nivel político y a nivel cultural. Lo tenemos por las evidencias que se han encontrado. Este es el momento de mayor esplendor de esta cultura. Y se debe porque prolongadamente durante 52 años están teniendo un rey que hasta el momento estaba haciendo todo bien. Es más, cuando miran las crónicas dicen de él que hizo todo lo correcto conforme a sus padres, que agradaba a Dios. Pero al final de sus días, el orgullo dominó el corazón de Usías y entró en un espacio sagrado y santo para el cual no fue, utilizando la definición de santo, separado para poder entrar. Él fue separado para ser rey, pero no separado para ser sacerdote y entrar en el lugar donde estaba la presencia y la santidad de Dios. Se lo advirtieron, pero él quiso entrar. Su orgullo y arrogancia, su prepotencia, lo llevó a traspasar los límites que Dios le había colocado. Resultado de eso, se enfermó gravemente y terminó muerto. Yo quiero que usted, más que narrarle el problema del rey, se ponga en los zapatos del profeta. Porque él ama a su pueblo y lo vemos en los primeros capítulos. Este hombre ama a Judá, ama a su pueblo. Él es hijo del siglo octavo. Vemos la habilidad de usar metáforas, la forma en cómo usa el lenguaje, el conocimiento de la política internacional que Isaías tenía. Y te das cuenta que él es un hijo del siglo octavo. Alguien sumamente ilustrado, conocedor de lo que estaba sucediendo. Él ama lo que su país está viviendo, pero al morir el rey, ya percibe la inestabilidad de su pueblo. Se está dando cuenta de las consecuencias atroces de lo que eso implica. Y en medio de su desesperación, él está desilusionado. El rey le ha fallado. No solo a él, le ha fallado a todo el pueblo. El rey le ha fallado.
La autoridad le ha fallado. Ellos están experimentando la desilusión de alguien que debía estar para ellos y que ahora mismo les ha fallado a todos. Tú y yo podemos tener empatía con él en ese sentimiento. Tú y yo podemos tener empatía con él. Tú y yo, de seguro, no solo nuestros padres, sino nosotros también somos testigos de lo que es estar desilusionados por candidatos políticos que en las campañas hacen un montón y gran cantidad de ofrecimientos y de promesas, y a la hora de estar en el poder son acusados de corrupción y se muestran como uno más del montón. Tú y yo sabemos lo que es confiar en alguien. Poner toda nuestra confianza en algún líder espiritual, en alguna persona influyente en nuestra vida y que termine desilusionándonos. Tú y yo sabemos lo que eso significa. Cuánto duele eso en el corazón y las marcas que deja y lo difícil que es entonces confiar en otras personas. Yo sé que hemos vivido por eso, por alguien al cual le hemos abierto las puertas de nuestra vida y le hemos contado y le hemos dejado que sepan todas nuestras debilidades y terminan traicionándonos. Isaías se siente así. Y es para él consolador saber que mientras el trono está decayendo en la tierra, el trono de los cielos es santo. Ese Dios no falla. Él no desilusiona. Él no te va a quedar mal. Él es santo. Y eso es bueno, sumamente bueno. Podemos volver a observarlo. Él es santo. El amor de Dios es un amor santo. El tuyo y el mío tiene limitaciones. Aguanta muy poco. Cambia con mucha facilidad. Tiene tiempo de caducidad a veces. Pero el amor de Dios es fuerte, es eterno, es persistente. No cambia, permanece siempre igual porque es santo. Él va a amarte siempre de la misma manera. Y puedes descansar en esa verdad. Su poder es un poder santo. Piénsalo conmigo. Hay un ser que con el poder de su palabra controla todo lo que existe. Y no hay nadie más grande que Él. Y todo continúa su funcionamiento porque quien ostenta tal poder es santo. ¿Sabes? Tal vez la mayoría de nosotros no tuvimos que experimentar esa crisis. Pero en los 60, bueno, más en los 70. En los 70, en la mayoría del mundo occidental, o en la mayoría del mundo se vivía una gran tensión, específicamente en América. La que se conoce en historia como la crisis de los misiles. Y es más, literalmente la evidencia histórica dice que el mundo estuvo a ley de o que Kennedy o que el que estaba en la gobernación o en la presidencia de Rusia apretara el botón y lanzara el primer cohete con carga nuclear y destrozara el mundo. El mundo se encontraba en una incertidumbre porque tenías a personas políticas con un poder demoledor impresionante y sabías que esas personas no eran perfectas. ¿Por qué hoy seguimos respirando? Porque ellas no son la última autoridad en este universo. La última autoridad es Dios por encima de ellas y Él es santo. Él no es un ser vengativo, Él no es un ser despiadado, Él es un ser amoroso y el ejercicio de su poder se desarrolla en su santidad. Su poder está influenciado por su santidad. Su justicia es una justicia santa. Y sí, esa palabra hoy en día le encanta a todo el mundo. A todo el mundo le gusta hablar de justicia.
hasta que nos damos cuenta que nuestros reclamos de justicia esconden todos nuestros prejuicios. Muchas veces nuestros reclamos de justicia pueden estar cargados de pecado. Y nuestra esperanza es que nuestro Dios, quien es justo, su justicia es santa. Los profetas lo dirían de esta manera: Él es el único juez que no puede ser sobornado. Él es el único juez el cual no puede ser comprado. Su justicia es santa y verdadera. Y eso es realmente bueno, sumamente bueno. Ahora, cuando miramos eso, es imposible tener un momento de reflexión sobre quiénes somos nosotros. Cuando miramos, nos damos cuenta de que ese Dios es santo. El problema está en que es uno de esos atributos interesantes. Él es totalmente otro. Él es perfectamente santo. Nosotros no lo somos. Pero es uno de los atributos donde Él nos pide y nos dice: tú tienes que ser santo. Y ahí es que la cosa se complica. Porque tú y yo miramos a Dios y decimos: yo no soy como Él. Pero de repente Él dice: la única manera de relacionarte conmigo es que seas santo. Y ese es el gran dilema. Es el dilema de la vida. Un Dios santo con el cual necesitamos relacionarnos, pero solo lo podemos hacer si somos santos, porque Él solo se relaciona con aquello que es santo. Solo se relaciona con aquello que es santo. Y es exactamente ese el problema que tenemos nosotros por la santidad. El darnos cuenta de que no somos santos, de que no hay nada de eso en nuestras vidas, que estamos bien alejados de ello. Cuando tú y yo entramos en la catedral de San Pedro en Ginebra, y observas la bóveda gótica, no solo estás consciente de cuán distinto es Dios, inmediatamente eso genera un sentido de pequeñez en nosotros increíble. Aquí el techo está cerca. Aquí nos podemos sentir grandes e inmensos. Es más, queremos que todo tenga un aspecto sumamente cercano y moderno. Pero cuando entras en la cúpula y miras hacia arriba y ves la inmensidad, te das cuenta de que tú eres pequeño, sumamente pequeño. Este sentimiento, como te decía, de guardar silencio aunque nadie te lo diga, refleja inmediatamente lo que la santidad de Dios produce en el corazón de los seres humanos. Recuerdo una de mis clases en el seminario, uno de los profesores, en una clase que era entre sociología e iglesia en aquel momento, el profesor nos pedía como parte de la lectura leernos un libro pequeño de un teólogo alemán que era teólogo y sociólogo a la vez, Rudolf Otto. Un libro que se titula La idea de lo sagrado. La idea de lo sagrado. Y la tesis básica del libro es que él hizo una especie de estudio que era típico en la Alemania del siglo XIX. Se llamaba Estudio de las Religiones. Y él hizo un estudio de todas las religiones sobre la idea de lo sagrado. Y él decía, todas las religiones tienen alguna idea sobre algo sagrado, sobre algo trascendente. Pero se dio cuenta rápido que cuando leía los pasajes de la Biblia, había algo diferente con la fe cristiana. Su idea de lo sagrado era particularmente extraña y diferente. Utilizó un término en latín para describir esa experiencia: mysterium tremendum. Era la idea de que en un mundo alemán donde todo lo que fuera real tenías que poder probarlo en un laboratorio y tenías que mostrarlo con evidencias empíricas de que eso es real, él se propone mostrar que algo como la santidad no lo puedes llevar a un laboratorio porque es un misterio que produce terror en el corazón de la persona. Miren a Isaías, entra, tiene la experiencia y su primera reacción es:
yo no debo estar viendo lo que estoy viendo. Yo voy a morir aquí. Pero lo interesante es que Isaías no es el único. El pasaje bíblico espectacular sobre esto es Pedro en la barca. Y Jesús le dice, Jesús está enseñando, Pedro está pescando, lleva un tiempo largo pescando, o intentando pescar y no pesca nada. Y el Señor le dice, boga mar adentro, entra y le dice, boga mar adentro y echa las redes. Y Pedro se molesta un poco, el pescador es él, Jesús es hijo de carpinteros y se dedica a enseñar. ¿Qué sabe él de pesca? Pero en obediencia lanza las redes. El milagro es que las redes están a punto de reventar. A punto de reventar. Aquí están las muestras de las ideas falsas que tenemos sobre los santos. Esta idea tradicional del orgullo de los santos, Pedro rápidamente pudiera extenderle la mano y decirle, respeten que estoy con el que manda y es pana mío. Y yo lo represento a él. O simplemente como algunos movimientos distorsionados sobre Dios, que ven a Dios simplemente de manera tan humana como aquel que simplemente le brinda riqueza. Pedro pudo haberle dicho, Jesús, de aquí en adelante, zumba las redes todos los días a esta misma hora, da la palabra y nos vamos a hacer ricos. Pero Pedro no actúa de ninguna de las dos formas. ¿Sabes lo que hace? Mira a Jesús y le dice, apártate de mi lado, no te quiero cerca de mí. Esa es la respuesta de Pedro. Apártate. No soporto tenerte al lado mío. No soporto que estés cerca de mí. Yo soy pecador. Tú no puedes estar cerca de mí. Jesús lo mira y le dice, voy a hacerte pescador de hombres. Voy a hacerte pescador de hombres. Ese sentido de temor, el que tenemos cuando el Espíritu Santo toca nuestro corazón y sentimos su presencia en nuestro interior, ese sentimiento de incapacidad y de pecado en nuestras vidas, cuando su presencia por su gracia llega a abrazarnos y a cubrirnos y tenemos esa experiencia delante de la presencia del Señor, ese sentimiento de incapacidad y de pecaminosidad que hay en nuestro corazón, el mismo que está sintiendo Isaías en ese momento. Porque la verdad que él va a experimentar es que Dios es santo y exige que quien se acerque a él sea santo, pero tú y yo no lo somos. Vamos a hacer el mismo ejercicio que hicimos con Dios. No somos santos en nuestro ser. Tú y yo no nacemos siendo santos, no somos santos en nuestro ser. Como criaturas, somos diferentes a Dios. Y esto es lo interesante. Dios es santo porque solo Él es Dios y no hay nadie como Él. Tú y yo somos criaturas. No somos únicos. Esta parte va a ser un poco no popular. No somos únicos. No somos especiales. Somos iguales al resto de la humanidad. Tú y yo somos seres humanos. Sí, somos especiales y únicos para Dios. Por su amor y por su gracia. No por nada que hay en ti ni en mí. Y cuando tú te das cuenta de eso, es bien liberador. Porque la carga de la sociedad, cuando uno se siente que es especial al resto, es realmente compleja. Y si no, pregúntale a los atletas. A esos fenómenos de atletas que surgen desde muchachitos y llaman la atención de toda la prensa del país. Pregúntale lo que significa creer que es diferente al resto de los demás. Es horrible. Totalmente horrible. Tú y yo somos seres ordinarios. Somos seres humanos. No somos héroes. No somos Avengers. No estamos llamados a salvar el mundo. Somos seres humanos. Nuestras acciones tampoco son santas. Nuestro amor no es santo.
No lo es. Nuestro amor no es santo. Muchas veces nuestro amor está camuflajeado con demostraciones de amor y por dentro simplemente guarda deseos o anhelos altamente egoístas. Nuestro amor no es santo. Nuestras dimensiones de influencia y de poder no son santas. Cuando tenemos poder nos damos cuenta de lo terrible que podemos ser. Si no, imagínate cuando estás molesto y te da con regañar a tu hijo. Aquellos que son padres no me digan que en algún momento no han tenido esa descarga y después te vas a pensar y dices, no era para tanto. Y ahora no sé cómo echar marcha atrás y decirle, esa fe lo siento. Y tal vez me dirán, no tengo hijos. Aquellos que son maestros saben que pasa lo mismo en el salón de clase. Sí, porque yo era malvado en muchas ocasiones. Tú sabías, tienes el poder. Y este estudiante que todo el tiempo le da con hacer preguntitas capciosas. Y tú el primer día trataste de animarlos a que hagan preguntas, a que participen, pero tú no quieres que él siga participando. Y es el escenario donde tú sacas toda tu capacidad de bullying y tú acabas con él en público. Y después te vas y el Espíritu Santo te dice, ¿no crees que te mandaste? Una pequeña esfera de influencia. Manifestamos cuán imperfectos somos cuando tenemos el uso de poder. Nuestra justicia no es santa. No es santa. Y esto es un problema serio. De nuevo, déjenme volver a puntualizarlo. Para acercarnos a Dios, debemos ser santos. Porque no hay nada que pueda acercarse a Él que no lo sea. De la misma manera, nada puede acercarse al sol y mantenerse con vida. Imagínense acercarse al creador del sol. ¿Qué podemos hacer ante un Dios santo y seres que no son santos y que necesitan relacionarse con Él? Ese es mi tercer punto hoy, la gracia santificadora. Cuando entras más a la nave de San Pierre en Ginebra y te adentras, pon la foto que pusiste ahorita, que era la que para ahora. Esa misma. Cuando te acercas más y sales de la bóveda alta y te acercas más al espacio de la iglesia, te vas a dar cuenta de dos razones. Y a mí me impresionó mucho esto. El techo se vuelve más cercano, mucho más cercano, mucho más cercano. Y el piso sube un poco. Y esa es la parte donde la gente se congrega para adorar y cantar, lo que sería realmente la iglesia, donde se van a reunir para adorar y tener el servicio. El piso sube, el techo baja, y entre medio del techo y el piso tienes esa especie de escalera con un púlpito que en vez del nuestro que está aquí en el piso, está entre el techo y el piso, y allí tiene la palabra de Dios. Y el predicador se para a proclamar el mensaje de la Escritura, casi diciendo que el lugar de encuentro en la entrada de un cielo alto y de una humanidad pequeña, esta inmensidad de separación es acortada cuando Dios llama a su pueblo para adorarle. Y entonces la palabra viene a la tierra para ser el lugar de encuentro entre Dios y los hombres. Y esa palabra encarnada es nada más y nada menos que Jesucristo. Cuando miras todo el lenguaje de santidad del Antiguo Testamento, te vas a dar cuenta de cosas bien interesantes. Y es que aunque los seres humanos no son santos, Dios decide compartir su santidad con un pueblo, al cual escoge y llama para Él. No por sus virtudes y atributos, porque todo el Antiguo Testamento, los 39 libros te dicen que esta gente no es ni virtuosa ni perfecta. Pero Dios los llama nación santa.
¿Por qué? Si su justicia es como trapos de inmundicia, dirá Isaías. ¿Por qué? Si su amor es tan frágil que solo tiene pocas temporadas altas y luego engañan a Dios hacia la idolatría. Hay todo un profeta que experimenta eso en carne propia para llevar ese mensaje. ¿Por qué? Si ellos demuestran claramente que no son santos, Dios los llama nación santa. Porque al Dios escogerlos y llamarlos, los separa para Él. Y la palabra santo significa separado. Cortado y separado. Los separa para Él. Y al separarlos para Él, por su gracia, se les muestra y les revela. Y los hace santos y también les pide que sean santos. Ahora, ¿qué ocurre con este pueblo? Cuando en algún momento que son pueblos santos, hacen todo lo contrario a lo que Dios ha dicho. Dios le dio un libro completo en Levíticos para darle instrucciones de qué debían hacer, pero en resumidas cuentas, cada una de esas cosas que Dios le pide que hagan solo apuntan a la experiencia de Isaías, pero más que a la experiencia de Isaías, a la experiencia tuya y mía. Mira Isaías, ay de mí, soy pecador y voy a morir, porque estoy viendo con mis ojos al Señor Dios Todopoderoso. Si el Señor escucha eso y uno de los ángeles vuela, y miren la intencionalidad del detalle que es espectacular, va a tomar un carbón del altar en pleno proceso de quemar la ofrenda del sacrificio, y va a tomar un carbón del altar y el ángel no lo toca con sus manos. Es un carbón del altar de Dios y es santo. Y este ser angelical inclusive se siente incapaz de poder tocarlo, de manera que utiliza unas tenazas para poder agarrarlo, pero va directamente a donde el profeta, que ha reconocido que su pecado más grande es que anda en un pueblo que es inmundo de labios. Y exactamente el carbón toca los labios del profeta. La imagen de que ellos no son santos, pero un toque del Dios santo los hace santos también a ellos. Dios está tocando al profeta para que entonces sea santo, no por algo que hay en él, sino por la gracia maravillosa del Señor Dios Todopoderoso. Ahora, quiero que piensen esto para cerrar. Es un altar. La visión que está viendo, nosotros vimos en el primer sermón de esta serie, que según Juan, a quien él está viendo es nada más y nada menos que a Jesús. A Jesús preencarnado, a la segunda persona de la Trinidad, sentado en su trono alto. Toman un carbón del altar del sacrificio para tocar la vida del profeta y que entonces sea santificado. ¿Cómo Dios santifica a un pueblo que quiere llamar para sí? Dios envió a Jesús, aquel que vivió una vida santa, porque Él era diferente a ti y a mí. Tan diferente y tan distinto que refleja un amor extremadamente fiel y diferente al nuestro. Un amor sacrificial. La Escritura lo va a decir de la siguiente manera: tú y yo podemos amar a alguien que nos ama, o podemos dar la vida por alguien que nos ama, por un amigo, pero solo Él da la vida por un enemigo como tú y yo. Solo Él ama sin recibir nada a cambio. Solo Él ama de manera plena y poderosa. Jesús lo refleja. Y refleja la verdad de la santidad de Dios en todo su ministerio. Tenemos uno de los pasajes más interesantes igual sobre la vida de Jesús. Y voy culminando. Él va pasando por una multitud y tiene que ir a la casa de Jairo. Y la gente está apretándolo en todos lados. Yo no sé si esta mujer había leído Isaías 6, pero es interesante. Porque si miras Isaías 6, está diciendo que el manto del Señor está
saliendo del templo y cubre toda la tierra y llena la tierra de su gloria. Esta mujer ve a Jesús caminando y se siente tan impura e imperfecta porque su condición, según Levíticos, la hacía impura y tenían que separarla del pueblo. Ella se mete entre la gente y logra tocar el manto de Jesús. Y Jesús se detiene inmediatamente. Él es santo. Y se detiene y dice: alguien me tocó. Y los discípulos se preguntan: vamos, ¿qué pasa? Todo el mundo te está tocando. Si aquí hay una fila y un tapón increíble, están chocando contigo desde ahorita. No. Hay alguien que necesita, sabe su condición de impureza y de alguna manera tiene conciencia de quién soy yo, y tocó el manto de Jesús. Jesús lo resume de la siguiente palabra: porque poder y virtud, porque poder ha salido de mí. Esta mujer llorando se acerca y dice: fui yo. Esa imagen de la virtud del Señor, restaurando a alguien impuro por la ley y la sociedad y santificándola y devolviéndola a ser parte del pueblo de Dios, es un aspecto crucial en el ministerio de Jesús. Él es el santo que santifica a lo impuro. Pero su momento más glorioso es en la cruz. Porque el elemento crucial del Antiguo Testamento para purificar era la sangre. Y en la cruz está muriendo por ti y por mí el santo por los impuros. El santo llevando todo el castigo sobre sí. Y su sangre poderosa para salvar y santificarnos para gloria y honra de su nombre. Pablo volverá a utilizar el idioma o el lenguaje de pureza y de santificación cuando dice que tú y yo fuimos escogidos por Dios en Cristo Jesús. En Cristo, en el Santo hemos sido santificados porque fuimos escogidos y separados. Y todo aquel que ha sido salvado por la gracia del Señor ya disfruta de una condición de santo. Ahora no solo se queda ahí. La belleza de la gracia de Jesús es que nos regala el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo nos fortalezca para entonces vivir vidas santas para gloria y honra de su nombre. Somos santos porque nos ha escogido y salvados, y somos llamados a ser santos con la ayuda y el poder del Espíritu Santo de Dios. Isaías le dice: he aquí, esto ha tocado tus labios, desquitada tu culpa y he limpiado tu pecado. Y esas palabras son las que se gritan también de la cruz, desde la cruz. El día en que Él te salvó, ha sido quitada tu culpa y ha sido limpiado todo tu pecado por la gracia del Señor Jesucristo. Todo tu pecado ha sido limpiado y perdonado. Todo tu pecado. Y como regalo adicional te han enviado al Espíritu Santo, para que entonces, lleno de Él, puedas vivir conforme a la voluntad maravillosa del Señor.